La visita guiada la vamos a hacer con los verdaderos artífices de esta exposición. Los filólogos solo sabemos de filología, sea cual sea nuestra dedicación, a Lorca, a Benavente, a la novela picaresca o a lo que sea. Pero cuando se trata de hacer una exposición hay que llevar esas ideas primarias, esas ideas textuales, esas ideas de interpretación a imágenes y a 3 dimensiones. Y eso, creedme, los filólogos no sabemos hacerlo. Y ahí hemos tenido la enorme suerte de contar con 2 profesionales de Granada extraordinarios, con Carmen y con Ángel, que son los verdaderos protagonistas de esta visita virtual. Yo ya he hablado y voy a hablar también para lo que queráis que os cuente en cuanto a piezas, etcétera, pero el concepto de esta exposición y la grandeza visual de la exposición se la debemos a ellos. A Ángel en cuanto a la gráfica y a Carmen en cuanto a la disposición espacial, a la concepción espacial y a la concepción absolutamente visual. Bueno, no es la primera vez que trabajamos para el Centro Lorca. Le hemos hecho alguna producción de algunas exposiciones, pero sí es la primera vez que se deposita en nosotros la confianza de llevar a cabo tanto el diseño como la producción de la exposición. Joder, ni que decir tiene, pues que es un orgullo, ¿no?, poder realizar el diseño integral de una exposición y más con una obra tan simbólica como esta, ¿no? Un diseñador gráfico en realidad lo que hace es resolver problemas de espacio, problemas técnicos, y funciona como, o sea, en realidad el trabajo es como sintetizar en una especie de crisol ciertas disciplinas y ciertas materias que se tienen que exponer de una forma coherente. Aquí, ¿no?, vemos quizás la síntesis de lo que es los elementos expositivos de la exposición, como es una cabecera, como es una fotografía, la fotografía del estreno, un crop del original, que veréis ahora después, justo después de un telón negro que hay ahí, ¿no? Las elecciones de una tipografía y quizás lo más misterioso y que os voy a explicar es este elemento gráfico que a nosotros los diseñadores nos sirve de apoyo a la hora de diseñar los materiales, ¿no? Empezamos quizás por la cabecera. Es súper larga, ¿no? Claro, venimos de 2 exposiciones del Lorca, que una se llama Suite y otra se llama Conocimiento Infinito, ¿no?, que el título es muy sintético. Aquí cuando recibimos la documentación, pues vemos que es casi, vamos, muy extensa, ¿no? Federico García Lorca, El nacimiento de una revolución teatral, 100 años de estreno de Maleficio Mariposa. Lo vemos resuelto de esta forma, que está articulado en 3 bloques, en una especie de escalera, ¿no? En la parte superior Federico García Lorca, luego sobre lo que versa la exposición y luego el por qué se hace esta exposición, porque pasan 100 años del estreno de la obra. La elección de la tipografía tampoco es casual, tipografía hay muchísimas, ¿no?, maravillosas y bonitas. Esta en particular, cuando estuve analizando los componentes y las palabras que componían este título, esta cabecera, claro, el peso fundamental se lo lleva Maleficio y Mariposa, ¿no? Si os fijáis, hay un elemento que pasa muy desapercibido, pero que es quizás lo más hermoso, que es en la ligadura entre la F y la I ¿no? O sea, el hombro de la F, ¿no?, hace el punto de la I. Eso son ligaduras. Eso realmente empezó ya en la Edad Media como para ahorrar espacio en los códices. Pensar que el trabajo de los escribas, el gasto en papel, en cinta, era muy significativo. Entonces se empezaron a hacer pequeñas abreviaciones del lenguaje para escrito para ahorrar espacio. Y, por ejemplo, un ejemplo que luego pasaron ya a lo que es el abecedario, por ejemplo, es la W. La W son 2 V's que se unen simplemente para ganar un poquito de espacio, pero que en un texto eso al final termina ahorrando muchas líneas. Otro ejemplo clásico en nuestra abecedario es la ñ. La virgulilla de la ñ lo que hace es aunar 2 n's, ¿no?
Entonces, esto también se utilizaba precisamente para eso, y porque hay veces que los encuentros en la tipografía, no sé, que tengan un espaciado entre letras muy amplio, se chocan entre sí, la F con la L, la F con la T y la F con la I, ¿no? Entonces eso me gustaba, realmente me gustan este tipo de ligaduras, me hizo escoger esta tipografía, ¿no? Se ha utilizado, bueno, ya lo veréis en el resto de la sala, para también diferenciar dos idiomas, ¿no? Esta tipografía se llama Butler y esta Accurate, ¿no? Que es una de palo seco que hemos utilizado para el inglés, ¿no? Cuando recibimos toda la documentación, lógicamente también, pues yo investigué, incluso estoy hablando con Emilio, lo llamé para preguntarle dudas, porque claro, de pronto está aterrizando con una serie de documentación y que no tenemos por qué conocer, ¿no? Nos pasaron una serie de fotografías del estreno y nos hicimos principalmente por esta, porque aparece la mariposa, que es la argentinita, ¿no? Y bueno, en un segundo plano aparecen nuestros personajes, las cucarachas, la granita, hicimos ese crop del original para el cartel, ¿no? Luego, cuando siempre nos gusta trabajar con algún elemento propiamente gráfico, ¿no? O sea, no es solo la incorporación de una imagen y de unos titulares, sino que adquiera otra dimensión ya prácticamente gráfica y que nos enriquezca esa comunicación a la hora de realizar los materiales. Estos elementos, la verdad es que fue como una especie de encuentro pues muy interesante. Yo empecé con las dos palabras que tienen más peso, ¿no? Maleficio y mariposa, ¿no? Lo que es el título, y empecé a hacer unas extracciones de una M, primero con un cuadrado, en fin, me lo estaba planteando hasta que descomponiendo la M en forma básica, me apareció una forma de una mariposa, ¿no? Claro, tampoco quería utilizar una mariposa al uso o que fuese que lo viésemos y dijésemos, una mariposa, ¿no? Es como una especie de pajarita. Y justo con ese término me vino la imagen de Federico con su pajarita, ¿no? Entonces es como una especie de sinédroque, que es la representación del todo a través de una de las partes, ¿no? Y claro, este símbolo, ¿no? Pues queda tan elegante, esta figura, presente la figura de Lorca y aparte las dos iniciales de M y mariposa. Tanto en el catálogo como en las invitaciones que se han hecho, pues se van utilizando el negro y el azul. El negro porque, ya lo hemos oído antes, está súper presente en la obra lorquiana, como el luto, la muerte, ¿no? La noche. Y el azul, pues ya lo ha explicado él mejor que yo, la obra está inmersa en el movimiento simbolista y Europa estaba, bueno, la obra es posterior al movimiento simbolista, pero el simbolismo estaba, Europa en un momento de crisis y la pintura y tal se reflejaba, o sea, tenía el azul como color referencial, por eso se ha utilizado tanto para el catálogo como para el símbolo este. El resultado, pues bueno, es realmente gráficamente, o sea, salvo la aportación de este elemento, ¿no? Que a mí personalmente estoy muy contento del resultado, ya lo dice todo lo que es la obra, o sea, la fotografía es fantástica y claro, es muy difícil intervenir con una imagen gráfica encima de una obra, de una fotografía que tiene tanto peso y tanta potencia visual, ¿no? Por eso simplemente este elemento aparece como un punto casi anecdótico, pero que a la vez visualmente, una vez que se entiende, tiene este significado también tan complementario a lo que es la obra y o sea, la fotografía y nada, o sea, eso es el resultado que tenemos aquí. Sí. Yo sigo dando gracias a Laura, Sara y Emilio por la confianza que han tenido en mí para el diseño de esta exposición, ¿no? Yo he tenido oportunidad de trabajar diseñando exposiciones para la Alhambra o también para el Parque de la Ciencia y he colaborado también con el Museo Picasso en Málaga. Y bueno, para mí un montaje expositivo es también un proyecto de arquitectura, porque es una arquitectura efímera, ¿no? Al final. Y me gusta mucho trabajar en este tipo de proyectos porque tienen una intensidad muy fuerte, que es una intensidad de una idea, ¿no? Y se convierten en proyectos muy conceptuales. Entonces, me parece que tienen una fuerza
y una inmediatez también que la arquitectura pues, no siempre se consigue. Entonces disfruto mucho con este tipo de proyectos y bueno, pues me gusta trabajar en ello. En este caso, el montaje, ahora lo descubriréis, se basa en la idea de entender que lo que vamos a ver no es simplemente un conjunto de piezas escritas, de manuscritos o de publicaciones, sino que está centrado en una obra teatral, ¿no? Como Emilio ha contado, ¿no? La obra El maleficio de la mariposa, con todo lo que conlleva. La diferencia que queríamos que hubiera entre esta exposición y una exposición documental más al uso es que precisamente se entendiera que el montaje se basa en un montaje teatral. Para eso se ha intentado convertir la exposición en una especie de acceso a un escenario, ¿no? Nosotros, como podréis ver desde aquí, ahora entraremos, ¿no? Pero hay una cortina muy grande colgada que es la que nos distingue entre un dentro y fuera del escenario. Nosotros ahora mismo estamos fuera del escenario. Una vez que crucemos la cortina, entraremos dentro del escenario y descubriremos la intrahistoria de la obra, desde el manuscrito original hasta la concepción de los propios personajes, cómo se han dibujado esos trajes, ¿no? Por los que se preguntaba arriba también, bocetos, pruebas, referencias que hubo al respecto. Entonces nos sumergimos dentro de ese escenario y de esa obra de teatro a través del paso de cruzar la cortina. Y luego se ha intentado que en el diseño haya un lenguaje muy teatral también, ¿no? O sea, siempre haciendo referencia a recursos que se utilizan en el teatro, desde los focos, la iluminación, que hemos intentado que sea una iluminación teatral, de foco redondo, ¿no? Incluso aquí mismo veis que no hay una iluminación homogénea de una pared, y si entornáis un poco los ojos descubriréis los círculos, ¿no? de esos focos que se hacen más presentes en el interior de cada sala. Y incluso teatralizar en ciertos momentos también la información que se dispone. Por ejemplo, cuando lleguéis a la sala del manuscrito, se descubrirá que es una especie de cuerpo presente en un escenario, ¿no? Tiene mucho que ver con esa idea de cuando un actor fallece y se le rinde un homenaje encima de un escenario, y entonces está pues, su féretro en ese escenario. Hemos querido representarlo de esta forma también con el manuscrito original, ¿no? Porque la obra tiene mucho que ver con la muerte, entonces al final tenía que estar también presente de alguna forma. Y en esa teatralización pues siempre hay proyecciones, hay tal, se ha introducido también el elemento audiovisual, porque la intención era darle una dimensión mayor a los documentos que íbamos a ver, ¿no? Poder verlos desde un zoom que nos descubriera otro tipo de detalles de ese material, incluso alguna composición creativa también al respecto con los propios dibujos de los figurines, porque es un material que se prestaba a ello, ¿no? Y luego, bueno, a lo largo de todo el recorrido hay una información súper interesante que Emilio irá desgranando ahora. Y el final de la obra, una vez que volvemos a salir del escenario, hemos querido darle un guiño a ese final de la obra que planteaba el propio Lorca y que descubriréis al salir en esta pared rosa que se intuye ahora mismo y que no desvelo nada más. ¿Vale? Bueno, pues gracias. Vamos a empezar con la visita al espacio expositivo en sentido estricto. La exposición, como bien ha dicho Carmen en esa introducción, pretendía sobre todo dar una conciencia teatral a todo lo que rodeó a este fracasado estreno en 1920. Hemos dividido la exposición en 5 secciones que vamos a ir descubriendo a medida que avancemos. La primera sección está en el sentido estricto fuera del teatro, porque tiene que ver con todo lo que Lorca leyó, realizó, todas las fuentes que le sirvieron de inspiración y todos los problemas que tuvo hasta llegar al escenario del Teatro del Arte antes de que ese texto se convirtiera realmente en lo que fue una obra de teatro. Hasta ese momento, hasta el 22 de marzo de 1920, la obra no era teatro, era un texto dramático, pero no era teatro en sentido estricto, no tenía actores que lo encarnasen. Y en ese sentido hemos planteado unas 4 primeras vitrinas. En esa primera sección que hemos titulado Lorca de Granada a Madrid hacia un teatro simbolista, en la que
además de algunas fotos contextuales, algunas de las primeras fotos que se conservan de la llegada de Federico García Lorca a Madrid, por supuesto la única edición que contaba Federico García Lorca como aval, el único libro que había publicado, Impresiones y Paisajes, digo el único aval que llevaba cuando llega a Madrid, porque era lo único que había publicado en sentido estricto. Además de esas fotos contextuales y de ese primer texto, tenemos todos esos textos teatrales que he ido citando a lo largo de la charla. Las obras de Maeterlinck, las obras de Gostin, las obras simbolistas españolas que constituyen contextualmente el acopio de fuentes que tuvo Federico García Lorca para concebir esta fábula de animales. Y además también en la última de las vitrinas de estas 4 hay algunas de las cartas manuscritas que mediaron entre Gregorio Martínez Sierra, el empresario que confió en Federico García Lorca, y el propio Federico. Esas cartas delatan algo que vamos a ir viendo a lo largo de la exposición, que fue un tira y afloja. Realmente Federico, como digo, ahora nosotros entendemos a Federico García Lorca como el escritor más importante del siglo XX en España, sin ningún lugar a dudas, con todo merecimiento. Pero tenemos que tener en cuenta que esta es una visión distorsionada. Cuando Federico García Lorca llega a Madrid es un absoluto desconocido, es un joven que pretende salir adelante en el mundo de la literatura y al que nadie conoce de manera importante. Federico hizo una obra teatral de insectos a partir de un poema iniciático que pretendía llevar a escena interpretado por títeres. Esta era la pulsión inicial de Federico y muy posiblemente la obra hubiera tenido una recepción distinta, porque el público madrileño de los años 20 hubiera entendido de alguna manera que esos cucarachas, mariposas, etcétera, fueran interpretados por muñecos, que eran síntomas de expresión de modernidad en ese momento, pero no entendió que fueran interpretados por actores de carne y hueso. Pero esa solución escénica no le gustó a Gregorio Martínez Sierra, que era un empresario muy moderno, sí, pero al fin y al cabo un empresario que buscaba una inversión, pero también una rentabilidad de aquel dinero que invertía, y se negó a que la obra fuera interpretada por títeres. Y eso supuso un cambio de concepción de la obra, pero también un cambio en la escritura, que se observa en el propio manuscrito que ahora vamos a ver. Y en último término supuso de alguna manera el fracaso. Esos tiras y aflojas, luego lo pueden ver más detalladamente, están de alguna manera en esas cartas, una selección de las cuales hemos reproducido en estas primeras vitrinas. Nos encontramos ante el telón teatral y por tanto vamos a entrar a esa parte trasera del escenario, digamos, a la que todavía no se representa, pero a los pasillos teatrales, vamos a decirlo así, en los que hemos querido proyectar la única fotografía. Realmente se conservan 2 conservadas con una cierta entidad, y en esa proyección vemos algunos de los detalles de esos personajes para que se vean en sentido estricto los figurines que se pudieron contemplar en ese momento. Nos acercamos a la sala del manuscrito, a la que hemos querido dar, y eso fue una idea absolutamente de Carmen Moreno, y hay que decirlo, a la que hemos querido dar una prestancia especial. Carmen me comentó la posibilidad, y yo le dije que absolutamente, que era un acierto en la concepción, la posibilidad de colocar el manuscrito con un protagonismo que tiene evidentemente, y que fuera iluminado por focos teatrales, en el sentido de que esa iluminación indirecta a través de la cual podemos leer el manuscrito remedara de alguna manera el propio carácter del texto, ¿verdad? Como pueden ustedes observar, como digo, el manuscrito tiene una iluminación inferior, que es la de las propias de las vitrinas, y además una iluminación indirecta, como les indicaba, que pretende remediar esa iluminación de los focos teatrales. Todo esto está pintado de negro, es proceso para la exposición, ¿no? O sea, porque la idea era que detrás de este telón pues estuviéramos inmersos en este escenario ahora mismo, que es donde estaría el cuerpo del manuscrito, y después desgranar, como él ha dicho, entre pasillos temas de los personajes. Entonces todo en las paredes y todo conforma esta caja negra que indica que estamos detrás de ese telón. Como decía Carmen, efectivamente esa pintura negra no solo nos ofrecía
la recomposición de las bambalinas teatrales, digámoslo así en otros términos, sino también el hecho de la alternancia del blanco y el negro, esos dos colores tan connotados en el imaginario de Lorca, que están presentes en toda la función. De hecho, las cucarachas son negras, la mariposa es blanca, es decir, tanto desde el punto de vista de la concepción de los personajes como desde el punto de vista del receptáculo de la exposición, pues pretendíamos esa alternancia. El manuscrito de la mariposa presenta graves problemas ecdóticos de recomposición del texto. Como ustedes pueden observar, y si no se acercan, está compuesto por 48 cuartillas en tinta azul que se ha envejecido con el paso del tiempo y que responden a momentos de creación muy distintos. Aquí tiene mucho que ver el hecho de que Lorca lo concibiera inicialmente como una obra para títeres y que después tuviera que cambiar esa orientación. Eso lo podemos comprobar en algunas tachaduras, especialmente del segundo acto, en la que hay una reconfiguración de la intervención de los personajes. En el momento en el que él concibe que no son personajes títeres y que por tanto no puede ascribir determinados diálogos a una condición de determinados personajes encarnados en carne y hueso, hay diferencias de atribuciones, tachaduras y atribuciones a personajes distintos, pero digamos que hay un cuerpo central del texto que está compuesto muy rápidamente en una misma idea, que son el acto primero, que está compuesto por todos estos folios, exceptuando las cuatro primeras cuartillas que van por otro lado, todo lo que lleva hasta el punto final de escritura, exceptuando las dos cuartillas finales. Ese primer y segundo acto, digamos, responden a una misma pulsión de escritura muy rápida, aunque a Gregorio Martínez Sierra le pareció muy lenta, porque Gregorio siempre le estaba pidiendo, mándame, porque si no, no llevamos a tiempo, ¿verdad? El prólogo está escrito a posteriori, lo que suele suceder en las obras teatrales. Normalmente el escritor escribe primero el cuerpo de la obra y después hace esa especie de alegato de poética teatral en el prólogo, un prólogo que fue recitado por un personaje en el estreno, y como pueden observar son otra cuartilla, es otra calidad de tinta, está escrito en otro momento, y aquí está uno de los grandes enigmas de la obra. Son dos cuartillas, las finales, escritas a lápiz, con otra calidad de papel, con otro grado de conservación completamente distinto, y esa última acotación del fin de la comedieta en la que se dice que asistimos a los funerales de Curianito sin que podamos establecer una hilazón real entre lo que hay antes de la trama y lo que se produce como consecuencia. Aquí hay un hueco textual, conservamos lo que conservamos, hemos reproducido la obra tal en las ediciones modernas, pero efectivamente aquí hay un problema de interpretación del manuscrito que todavía dista mucho de ser resuelto. En esta tercera sala, en la que todavía nos encontramos, digamos, en las bambalinas o en el espacio interior del teatro, en esta sala pretendíamos focalizar algunos de los detalles de ese manuscrito a través de una técnica de zoom, a través de un QR. El espectador a la exposición puede oír recitado el prólogo del Maleficio de la Mariposa y puede ver con un grado de acercamiento mucho mayor la calidad de la escritura de Federico, sobre todo de Federico joven. La escritura, la caligrafía de Lorca se hace mucho más picuda con el paso del tiempo, se hace mucho más, como suele ocurrir, la letra se descompone, pero en esta ocasión nos encontramos con una escritura juvenil, muy redonda todavía, muy característica de Lorca de estos años, y ese zoom nos permite ver, como digo, esa calidad de escritura. Y hemos querido también en el otro lado de la pared, con la proyección de los figurines de Barradas a través de esta especie de linterna mágica. La linterna mágica era una técnica muy de moda a finales del siglo XIX, que llega a España a través de Cataluña y que tiene algunos cafés en Barcelona que exhiben esta técnica de proyección, mediante la cual, como digo, se conseguían ciertas formas sombreadas de los actores, una cierta atmósfera de intimismo en las representaciones teatrales que se servían de esa técnica. Y lo que pretendimos Carmen y yo al concebir estas especies de linterna mágica sobre la que se proyectan los figurines es plantear posibilidades no
transitadas por Federico, pero que pudo haber tenido en cuenta puesto que las conocía. Federico se fascinó por el cinematógrafo que en esos momentos irrumpía con fuerza en Madrid, y una de las posibilidades que podría haber llevado a escena si hubiera tenido completa libertad para hacer lo que hubiera pretendido hacer, hubiera sido posiblemente una resolución teatral, como ocurrió en El sapo enamorado de Tomás Borràs, una obra que yo he citado y que antecede a este Maleficio de la mariposa. Podría haber tentado esa resolución de la obra teatral, es decir, esa muerte de Curianito a través de una especie de veladura teatral y de la proyección del cuerpo difunto de Curianito, cosa que no realizó, pero esto es una especie de posibilidad de lo que pudiera haber planteado Lorca con esos figurines de Barradas si hubiera tenido la oportunidad de ser completamente libre. Uno de los principales atractivos de la exposición son, desde luego, los figurines originales de Barrada, una de las joyas que conserva el Centro Federico García Lorca, y que aquí, desgraciadamente, conservamos 10 figurines originales de Rafael Barrada, pero que ustedes, como pueden observar, solo pueden presenciar 5, solo pueden contemplar 5, por la sencilla razón de que la cuartilla del figurín tiene una doble cara. Hay un figurín por la parte delantera y una por el reverso, y eso nos planteaba una imposibilidad de mostrar todos, razón por la cual hemos seleccionado los más importantes, ¿verdad? Aquí tienen una de las curianas, aquí tienen la otra de las curianitas, Alacrancito, la mariposa blanca y, por supuesto, Curianito el nene. Y en reproducción vinílica al lado vemos lo que está detrás, en el reverso de esa cuartilla original. Como pueden observar, son figurines con un trazo muy violento, con un trazo muy seguro, en los que en apenas 3 o 4 retazos, como digo, Barradas plantea con una maestría extraordinaria la condición del personaje, hasta el punto de que podemos diferenciar esos personajes con apenas esos 4 toques de lápiz verde en la mayoría de los casos, con la excepción de Curianito el nene, que es el único figurín que está en lápiz negro, a diferencia de los demás. Y aquí en estas vitrinas hemos querido dar una relevancia al marco del estreno, donde se estrenó el Teatro de Arte, ubicado, como les decía, en la actual discoteca Yo estaba de Madrid, porque fue una empresa enormemente importante, fue un espacio de libertad dentro del teatro muy aburguesado del Madrid de la época, un espacio en el que se pudieron ver propuestas teatrales, no solo la de Federico, sino se montó a Maeterlinck, se montó a Ibsen, se montó al propio Agostán, es decir, obras que encajaban mal en la cartelera comercial madrileña. Esa empresa tenía unos sellos de identidad muy marcados, una manera de hacer a través de escenografías que primaban el negro y el dorado dentro de la estética tardo-simbolista, una compañía muy asentada, cuya primera actriz era Catalina Bárcena, de la que aquí tienen ustedes, van a encontrar 2, aquí tienen una caricatura, una especie de dibujo de Catalina Bárcena, firmado por el propio Rafael Barradas, que si ustedes se acercan podrán ver la verdadera maravilla del dibujo de Barradas, que configura a Catalina Bárcenas casi como una mujer de Metrópolis, de la película de Fritz Lang, pero años antes de que Fritz Lang rodara esa película. Hemos rescatado alguna escenografía original del Teatro del Arte, el libro original del Teatro del Arte que se publicó en el año 26, retratos de la propia Catalina Bárcenas y algunas de las reseñas teatrales que suscitó el espectáculo una vez fue estrenado. Esas reseñas teatrales fueron todas espantosas, fue así, salvo 2 o 3 críticos teatrales que pudieron ver con una cierta clarividencia que el texto era poco dramático, que efectivamente había sido un fracaso, pero que detrás de esos versos había alguien que podía dar mucho de sí. Ya salimos de lo que es el interior de la escena, y entonces el contenido que aquí se expone ya tiene más que ver con quiénes eran los personajes que interpretaron la obra, la crítica o las publicaciones que se hicieron también posteriormente de la obra, incluso otros montajes teatrales que se han hecho posteriormente de esta misma pieza. ¿Quiénes eran los protagonistas de esta obra? Los protagonistas no en el sentido de los personajes de la obra, sino a quienes encarnaron esos personajes.
Pues bien, evidentemente Curianito el nene fue interpretado por Catalina Bárcena, la actriz que hemos comentado. Aquí tienen ustedes dos retratos muy distintos. El que les he mostrado en diapositiva arriba, que se acordarán, que es una especie de paradigma de esa mujer moderna que querían los modernistas catalanes y que llenaron las páginas de las grandes revistas catalanas del momento, como Peliploma o como la de Mujer Moderna, ¿verdad? Esas mujeres con el pelo más corto, un cierto pelo a lo Gabson, pero además con trazos muy esquemáticos. Pues bien, Catalina Bárcena representaba de alguna manera esa modernidad. Hay otro retrato de Catalina Bárcena interpretando un papel del Teatro del Arte de Bartolozzi, de Salvador Bartolozzi, original también, otro de los grandes escenógrafos del momento. Y fíjense ustedes hasta qué punto llegaba esa compañía teatral de Teatro de Arte, cuya publicidad consistía en retratos de sus actores tan modernos, o incluso de cubos, de poliedros que servían como propaganda de la propia compañía. En esta vitrina están los grandes protagonistas. Fotografías de la Argentinita, que como saben ustedes, ya les he dicho, interpretó El Maleficio de la Mariposa, el programa original del Maleficio, que no era ni siquiera estaba conservado en el Centro Federico García Lorca y que hemos conseguido una colección particular. No teníamos el original y lo hemos conseguido para mostrarlo aquí, el programa original de la pieza. Y por supuesto también algunas fotografías de Catalina Bárcena e incluso de la actriz que interpretó el personaje de Curianita Silvia, es decir, la mujer de la que ortodoxamente tendría que haberse enamorado Curianito el nene. Lo curioso es que esa fotografía, el personaje fue interpretado por una jovencísima actriz que se llama Amalia Guillot, y Amalia firma la fotografía que le da a Federico, la firma y dice: para mí, Curianito el nene. Hemos querido también en esa segunda parte de esta sala, en la sección cuarta, dar cuenta de la recepción crítica de esta obra, del Maleficio de la Mariposa, que en sentido estricto no pertenece al canon lorquiano. Es una obra que ha sido poco editada, sobre todo poco puesta en escena y que necesita evidentemente una representación a la altura de la obra. En esta vitrina reproducimos, como digo, las ediciones más importantes, las ediciones críticas, quiero decir, más importantes que se han sucedido a lo largo del tiempo, algunas de ellas extranjeras y otras de ellas estrictamente españolas, como la de Miguel García Posada en su edición del Teatro Completo de Lorca, o la mejor edición de las que tenemos en la actualidad, que es la firmada por el hispanista italiano Piero Menarini en la editorial Cátedra, que se publicó en el año 1999 y que fue quien realmente hizo una fijación estricta del texto a partir de un estudio muy sistemático del manuscrito. Una edición, la de Piero Menarini, que había sido antecedida por una edición italiana, Nadie es profeta en su tierra, es decir, la primera edición crítica de verdad. Se publicó originariamente en italiano, El Maleficio de la Farfala, y luego, como digo, apareció en la editorial, por todos ustedes conocida, la editorial Cátedra, y es la edición que sigue siendo de referencia para todos nosotros. Y también hemos querido dar cuenta de la escasísima recepción escénica que ha tenido esta obra, porque realmente es una de las obras menos representadas de Federico García Lorca, sin ningún lugar a dudas, y especialmente en España. Es curioso, pero los grandes montajes, si es que podemos calificarlos así, que se han producido de la obra, se han producido en Italia, en Brasil, en Estados Unidos, con muy poca relevancia escénica en España, y esto es una asignatura que tenemos que cumplir, porque desde luego la obra bien montada en un teatro nacional, con unos buenos figurines, con una buena ambientación musical, puede dar mucho de sí, y sobre todo nos puede dar a conocer un Lorca algo distinto al de Bodas de Sangre, al de Yerma y al de La Casa de Bernarda Alba, que sinceramente, por repetido, hace poco bien al legado de Federico, que es mucho más grande que el de la trilogía trágica. Uno de los pocos montajes españoles que hemos podido rescatar, y ya pasamos a la siguiente sala, es un montaje realizado por niños que se produjo en la Huerta de San Vicente en el año 2001, del que la Huerta nos ha cedido generosamente los figurines y los estudios de figuras que se habían realizado para hacer este montaje. En estas vitrinas los tienen, son una verdadera maravilla, son acuarelas extraordinariamente sugestivas. Pues bien, ese montaje está recreado en este vídeo, que fue una filmación del montaje realizado por niños. Como digo, un montaje muy simple, pero que de alguna manera
créanme, es el único que hemos podido rescatar en un sentido de dignificación del montaje, a pesar de que los actores, obviamente por su corta edad, no fueran actores profesionales, pero que sí supieron captar de alguna manera el espíritu de la pieza. Al otro lado nos encontramos con un fragmento de película, es la película Vingarme, Las alas. Se califica como la primera película explícitamente homosexual de la historia. Es una película sueca del año 1916 en la que asistimos a una especie de relación pigmaliónica entre un escultor reputado que inicia una relación con un poeta, también escultor y pintor, mucho más joven que él, en este tipo de relaciones prototípicamente homosexuales desde la Grecia antigua, la de un hombre mayor que tiene una relación no solo afectiva o sexual, sino también de aprendizaje con un hombre más joven. Pues bien, en esa película se retrata esa relación entre el escultor reputado y el joven artista. Es una relación turbulenta, pero lo interesante de todo ello, y por eso la hemos querido extractar en esta última sala y por la relación que tiene con Lorca, en el año 1916, como digo, en esa película se presenta a un hombre viejo que intenta parar el tiempo porque sabe que el hombre joven se le escapará de su cobijo. ¿Y cómo intenta parar el tiempo? A través del arte. Por eso hace una escultura del propio ser amado, con las alas de Ícaro, pero es el propio ser amado que es esculpido a imagen y semejanza del real para fijarlo en el tiempo y ante la desaparición o ante la huida del hombre joven poder conservar la belleza de ese cuerpo en forma de estatua, en forma de obra de arte. ¿Por qué la relación con Lorca? Pues fíjense ustedes, porque la última escena de esa película supone la muerte del escultor que, sabiendo que su joven amado ha huido en otros brazos, se agarra a la estatua y muere en un acto de claudicación ante la evidencia de que su ser amado ha huido, pero también de rendimiento ante la obra de arte. Es exactamente lo mismo que le ocurre a Curiamito, que observa la belleza de la última danza de la mariposa y una vez que ha visto, que es consciente de que nunca podrá abrazar esos brazos, pero que esos brazos representan el arte, la fijación en el tiempo y en el lugar de la obra artística, muere, se deja morir a los pies de la propia mariposa. En esa última cuartilla del manuscrito, Lorca pergeña el final de la obra. La ambientación en tonos blancos y oscuros que ha precedido toda la representación se tiñe de rosa, es decir, un color connotado con otros símbolos, con una especie de renacimiento de la vida, de renacimiento primaveral, precisamente cuando se produce la muerte de Curianito. Esa escena se tiene que producir con iluminación rosa, como si asistiéramos a la muerte creativa o la muerte floreciente del personaje, que ya es otro, después de haber contemplado la última danza de la mariposa. Y ese fin de la comedieta hemos querido reproducir aquí la letra de Lorca en tamaño grande, con el fin de la obra, para acabar la exposición y proyectar esa luz en ese color tan impactante. Y hasta aquí.